Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos en nuestro segundo día de esta tercera semana de Introducción a la Filosofía y Metodología, con este invitado especial de esa semana, que es Óscar Pintado, un profesor de filosofía de la secundaria aquí de España, que delante de alguna pregunta de su hija en concreto y también de sus estudiantes, decidió escribir esta pequeña colección de ensayos acerca de preguntas filosóficas accesibles a la mente común, a la persona común que no tiene una grandísima formación filosófica y que de alguna manera puede fácilmente entrar en lo que es el modo de pensar filosófico, que no sea tan académico, pero que ya sea más, con un nivel más profundo que el que uno puede tener en una conversación tomando un té o un café, que a veces se tienen buenas conversaciones, pero muy fácilmente las preocupaciones diarias, las mismas circunstancias de estar en una conversación de ese tipo, pues nos impiden profundizar e ir hasta el fondo de las cuestiones. Entonces, en esta colección de ensayos vamos a ver, tiene una gran riqueza. Eh, Como veis, son 43 pequeños escritos que van desde los inicios de la filosofía. Aquí habla de dos comienzos de la filosofía, podríamos hablar hasta incluso de tres, ahora mencionaré algo. Y después va pasando por varios elementos de la filosofía griega. Por ejemplo, un tema muy interesante es el tema 8, que es el que os he colocado como tarea para esta semana, que es sobre la ley de la justicia. Es el tema central de la apología de Sócrates, que ya habéis leído muchos y que realmente es fascinante. La pregunta básicamente es esta. Si para vivir una sociedad de forma ordenada y pacífica tenemos que obedecer a las leyes, ¿qué pasa cuando una ley es injusta? Entonces, ¿estamos obligados a obedecer a una ley injusta? De hecho, Sócrates será condenado obedeciendo a la ley, digamos. La ley se cumple y por eso él muere. Entonces vamos a, sin duda ninguna, que es un tema muy interesante y que Óscar Pintado nos lo coloca de manera accesible. Y así, digamos, muchos de los demás, no voy a mencionar todos, por ejemplo, el tema de la muerte en Epicuro, otro filósofo griego, que se pregunta si realmente sabemos algo de la muerte, eh, visto que no la experimentamos en carne propia. Por ejemplo, la fachada da al interior es una reflexión sobre Descartes. Hay otras más que no están centradas en un autor, que son más libres, como por ejemplo esta sobre el perdón. Aquí, por ejemplo, hay otras más centradas en autores, como es evidente ya aquí, por ejemplo, Kierkegaard del Atlético de Madrid, cómo se escribe Nietzsche. Y así, pues, va pasando un poco Óscar Pintado por la historia de la filosofía, pero no de un modo exhaustivo ni demasiado técnico. Entonces os invito a que vayáis leyendo con una cierta libertad estos pequeños ensayos. Se leen bien, fácilmente, rápidamente y estimulan nuestra reflexión. La tarea para esa semana es del número 8 y es ese que ya os he mencionado. Creo que va a ser fácil porque está muy en línea con la apología de Sócrates. En cuanto a la parte metodológica, hacemos la distinción esa semana entre resumen y reporte de lectura.
visto que hay varios profesores del teológico y, bueno, hay profesores de otro ámbito también que sí piden lo que se llama un reporte de lectura. Yo personalmente no lo hago frecuentemente, es más bien un escrito que utiliza citas del mismo texto para hacer una especie, podemos casi decir, de ficha técnica que me ayuda a recorrer el texto con sus puntos principales. Es un instrumento interesante, no solo para el profesor, sino para el propio estudiante, para tener una especie de... No es exactamente una ficha de lectura, pero es muy semejante a una ficha de lectura, en la que, por ejemplo, yo he leído un texto hace un mes, vuelvo al reporte de lectura y entro fácilmente en el texto porque tiene los puntos principales delineados. El resumen ya es un poco distinto porque el resumen ya pide una cierta capacidad de asimilación del texto y el colocar lo que dice el texto con mis propias palabras, intentar expresar lo que dice el texto con mis propias palabras. Es realmente un poquitín distinto. Tiene un gran valor porque me permite con mis propias palabras encapsular lo que es esencial en el texto. A veces corre el riesgo de ser reductivo, es verdad. Pero el resumen es muy interesante para ver cómo, para el profesor, por ejemplo, cómo tú has asimilado el texto, cómo tú lo estás afrontando y qué comprensión tienes de ello. Y también para ti, repito, a través del resumen de un texto, tú puedes después acceder a ese texto más tarde a través del resumen que has hecho en el pasado y eso te permite tener un acceso al texto también más rápido y te permite ir profundizando sucesivamente en el texto. Sí, creo que no es complicado de entender. Ahora, atención porque esto es válido para la filosofía y para la teología. No estamos solo hablando de resúmenes para filosofía o reportes de lectura para filosofía. De hecho, el texto teológico tiene un carácter semejante al filosófico. El elemento extra, obviamente, es el elemento de la revelación que nos es dada y que nos es propuesta desde la fe. Pero es un tipo de elaboración muy semejante a la filosófica y por eso muchas de las cosas metodológicas que estamos viendo sirven para filosofía y teología. Bien, pues espero que disfrutéis del libro de Óscar Pintado y voy a colocar también una pequeña tarea para que podáis entregar vuestros resúmenes del capítulo 8. Pues buen estudio y buena semana a todos.